Desde el principio de la civilización, el ser humano no solo ha luchado contra las fuerzas de la naturaleza o los enemigos visibles, ha enfrentado algo mucho más insidioso, algo que opera en las sombras de nuestras relaciones más cercanas, el drenaje sistemático de nuestra energía vital por parte de aquellos que nunca aprendieron a generarla por sí mismos. Carl Jung, el gran explorador del inconsciente colectivo, entendió algo que la mayoría de las personas pasa toda su vida sin comprender: que existen individuos que, consciente o inconscientemente, se alimentan de la luz de otros porque han perdido la conexión con su propia fuente interna. Son vampiros psíquicos que operan bajo el disfraz de familiares, amigos o compañeros. Jung no era simplemente un psicólogo, era un arqueólogo de la mente humana, un descifrador de los códigos ocultos que gobiernan nuestro comportamiento. Y en su vasta exploración de la psique, descubrió una verdad incómoda. La mayoría de nosotros vivimos bajo cadenas invisibles, atados por la culpa, el miedo al rechazo y la necesidad desesperada de aprobación externa. Tú lo has sentido. Esa sensación de agotamiento después de ciertas conversaciones. Ese peso en el pecho cuando sabes que debes decir no, pero las palabras se ahogan en tu garganta. Esa voz interna que te susurra: si pones límites, serás egoísta. Si te alejas, serás el villano de la historia. Esta es la trampa perfecta. Y las personas tóxicas la conocen muy bien, aunque nunca hayan leído un libro de psicología. A lo largo de este video, no vamos a repetir los consejos superficiales que encuentras en cualquier revista de autoayuda. Vamos a descender a las profundidades de la psicología junguiana para extraer un arsenal de herramientas que te permitirán establecer límites sin culpa, sin justificaciones innecesarias y sin traicionar tu propia naturaleza. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender desafiará todo lo que te enseñaron sobre ser buena persona. Jung te mostrará que la verdadera bondad comienza con la protección de tu propia integridad psicológica. Primera ley junguiana de los límites. Las personas tóxicas proyectan su sombra no integrada sobre ti, convirtiendo tu luz en el espejo de su oscuridad no reconocida. Jung dedicó décadas al estudio de lo que llamó la sombra, esa parte de nuestra psique que contiene todo aquello que rechazamos de nosotros mismos. Los impulsos, emociones y características que juzgamos como inaceptables se ocultan en el inconsciente, pero nunca desaparecen. Aquí está el mecanismo clave. Cuando una persona no integra su sombra, cuando niega sus propias deficiencias, inseguridades o vacíos emocionales, debe proyectarlos hacia afuera. Y tú, si eres receptivo, empático o naturalmente compasivo, te conviertes en la pantalla perfecta para esa proyección. El individuo tóxico no te ataca porque seas débil. Te ataca porque tu fortaleza le recuerda todo lo que él no ha desarrollado en sí mismo. Tu paz interior expone su caos. Tu claridad evidencia su confusión. Permíteme contarte la historia de Marcus Aurelius y su hermano adoptivo, Lucius Verus. Cuando ambos fueron nombrados coemperadores de Roma, el contraste entre ellos era devastador. Marcus, el filósofo estoico, dedicaba sus madrugadas a la reflexión y el autodominio. Lucius, por otro lado, se sumergía en excesos, orgías y negligencia administrativa. Pero aquí está lo fascinante. Lucius no podía soportar la presencia de Marcus. Cada vez que Marcus demostraba disciplina, Lucius lo acusaba de ser frío y deshumanizado. Cuando Marcus tomaba decisiones difíciles por el bien del imperio, Lucius lo tildaba de cruel y ambicioso. ¿Qué sucedía realmente? Lucius proyectaba su propia sombra.
Su incapacidad para gobernarse a sí mismo se transformaba en ataques contra quien sí podía hacerlo. Marcus, en su sabiduría, entendió que no podía cambiar a Lucius. Solo podía mantener sus límites con firmeza compasiva. Hoy, en tu oficina, en tu familia, en tus círculos sociales, encuentras el mismo patrón. El colega que te acusa de creerte superior, simplemente porque te dedicas a mejorar. El familiar que te llama egoísta cuando priorizas tu salud mental. El amigo que interpreta tu progreso como un ataque personal a su estancamiento. No estás siendo atacado por lo que haces mal. Estás siendo atacado por lo que haces bien. Y esa es precisamente la razón por la cual no debes sentir culpa al establecer límites. Técnica junguiana número 1. El espejo tranquilo. Cuando alguien te proyecte su sombra con acusaciones infundadas, no te defiendas. Simplemente pregunta con genuina curiosidad: ¿por qué crees que eso es así? Devuelve la proyección a su origen sin agresión. Verás cómo la persona se confronta con su propia sombra reflejada. Técnica número 2. La separación consciente. Repite esta afirmación junguiana: sus problemas no resueltos no son mi responsabilidad kármica. No eres el terapeuta del mundo. Tu primera obligación es con tu propia individuación. Segunda ley junguiana. Toda relación tóxica se sostiene sobre un contrato invisible, donde tú intercambias tu energía vital por la ilusión de ser necesitado. Jung entendía que el ego humano tiene una necesidad profunda de significado. Y para muchos, especialmente aquellos con heridas de abandono o baja autoestima, ese significado viene de ser indispensable para otro ser humano. Aquí está la trampa psicológica. Las personas tóxicas tienen un radar excepcional para detectar esta necesidad. Instintivamente saben quién se siente validado al ser salvador, protector o soporte emocional. Y entonces establecen un contrato no verbal. Yo seré perpetuamente necesitado y tú serás perpetuamente necesario. Pero este contrato es fraudulento, porque el tóxico no busca realmente ayuda, busca dependencia. No quiere resolver su crisis, quiere perpetuarla para mantenerte enganchado. Tu culpa al poner límites es, en realidad, el miedo a perder tu identidad como el que salva. En la mitología griega encontramos la historia perfecta: Prometeo encadenado. Prometeo, el titán que robó el fuego para dárselo a la humanidad, fue castigado por Zeus a estar eternamente encadenado a una roca, donde un águila le devoraba el hígado cada día. Y cada noche, su hígado se regeneraba para que el tormento continuara. Pero la clave está en un detalle que pocos conocen. Prometeo podía ser liberado si alguien tomaba su lugar voluntariamente. Y el centauro Quirón, herido por una flecha envenenada y condenado a sufrir eternamente sin poder morir, finalmente aceptó intercambiarse con Prometeo. La lección junguiana aquí es profunda. Quirón pasó siglos siendo el sanador de otros, mientras cargaba su propia herida incurable. Su identidad entera estaba construida sobre ser el que ayuda. Solo cuando renunció a esa identidad, solo cuando aceptó su propia mortalidad y límites, encontró la liberación. ¿Cuántas veces has cancelado tus propios planes para atender la emergencia de alguien que parece vivir en crisis perpetua? ¿Cuántas conversaciones has tenido que son idénticas a la de hace 3 meses? ¿Por qué la persona nunca aplica ningún consejo? En las redes sociales, esto se multiplica. El amigo que siempre comparte su drama pero nunca acepta sugerencias. El familiar que te envía mensajes de texto interminables sobre sus problemas a las 3 de la madrugada. El conocido que te trata como terapeuta gratuito, pero se ofende cuando no estás disponible. Tu miedo a poner límites no es bondad.
Es codependencia disfrazada de compasión. Ejercicio junguiano de conciencia. Durante una semana, registra cada vez que alguien te pide ayuda. Anota, ¿esta persona está buscando soluciones o validación para seguir igual? ¿Mi ayuda produce cambio real o perpetúa el patrón? Frase de límite sin culpa. Te escucho y valido tu experiencia, pero no puedo ser tu único soporte. ¿Necesitas recursos profesionales o diversificar tu red de apoyo? No te estás retirando. Estás señalando la realidad de manera compasiva. Tercera ley junguiana. El proceso de individuación, convertirte en quien realmente eres, será percibido como traición por aquellos cuya identidad depende de tu conformidad. Para Jung, la individuación era el proceso sagrado de integrar todos los aspectos de tu psique. Tu persona, máscara social, tu sombra, tu anima o animus, hasta alcanzar el self verdadero. Este es el objetivo final de la existencia humana. Dejar de vivir la vida que otros esperan de ti y comenzar a vivir tu propia verdad arquetipal. Pero aquí está el conflicto inevitable. Muchas de tus relaciones se construyeron sobre la versión falsa de ti. La versión complaciente. La versión que dice sí cuando quiere decir no. La versión que se adapta, que se minimiza, que no causa ondas. Cuando comienzas tu proceso de individuación, cuando empiezas a establecer límites auténticos, las personas tóxicas experimentan esto como un ataque personal. Porque tu transformación les obliga a confrontar su propio estancamiento. Tu autenticidad expone su falsedad. La historia de Siddhartha Gautama, quien se convirtió en Buda, es el ejemplo perfecto. Nacido como príncipe, tenía todo. Riqueza, una familia que lo amaba, un futuro garantizado. Pero algo dentro de él anhelaba la verdad más allá de las paredes doradas de su palacio. Cuando decidió abandonar su vida de príncipe para buscar la iluminación, su familia lo acusó de egoísmo. Su padre lo llamó traidor. Su esposa dijo que los estaba abandonando. Toda su comunidad vio su individuación como un acto de crueldad. Pero Siddhartha entendió algo fundamental. Quedarse en el palacio para mantener a otros cómodos significaba traicionarse a sí mismo. Y una persona que vive en traición a su propia alma no puede ofrecer nada genuino al mundo. Pasaron años. Siddhartha alcanzó la iluminación. Y entonces, con su verdadero self realizado, regresó. Pero no como el príncipe complaciente, como el Buda, el despierto. Y desde esa autenticidad integrada, ofreció enseñanzas que transformaron millones de vidas durante milenios. Tú enfrentas tu propio palacio dorado cada día. Es ese trabajo que drena tu alma, pero que, se supone, debes mantener. Es esa relación que te minimiza, pero que ya lleva tantos años. Son esos eventos sociales que te agotan, pero a los que no puedes decir que no. Cuando finalmente decides priorizar tu salud mental, perseguir tu verdadera vocación o alejarte de relaciones destructivas, escucharás las mismas acusaciones que Siddhartha. Eres egoísta. Has cambiado. Ya no eres la persona que conocíamos. Y tendrán razón en esa última parte. Ya no eres esa persona. Eres algo más auténtico. Y eso es exactamente el punto. Mantra junguiano para los momentos de culpa. No estoy abandonando a nadie. Estoy encontrándome a mí mismo. Y solo desde mi totalidad integrada puedo ofrecer algo real al mundo. La prueba del límite auténtico. Si establecer un límite te hace sentir culpable, pero aliviado, es el límite correcto. Si te hace sentir solo poderoso o vengativo, revisa tu motivación. El límite junguiano viene de autoprotección consciente, no de castigo reactivo. Cuarta ley junguiana. La cultura occidental
ha sacralizado el arquetipo del mártir hasta convertir la autodestrucción en virtud y el autocuidado en pecado. Jung estudió los arquetipos, esas imágenes primordiales que residen en el inconsciente colectivo de toda la humanidad. Uno de los más peligrosos es el arquetipo del mártir, aquel que se sacrifica por el bien común, que sufre por amor, que se consume por los demás. En su forma saludable, este arquetipo inspira servicio genuino y compasión. Pero en su forma distorsionada, que es la que nuestra cultura promueve incansablemente, se convierte en una trampa psicológica que glorifica el sufrimiento innecesario. Te enseñaron que una buena madre se sacrifica completamente por sus hijos, que un buen empleado trabaja hasta el agotamiento, que un buen amigo siempre está disponible, que decir no puedo es admitir debilidad. Este arquetipo contaminado te susurra: si no sufres, no amas. Si estableces límites, eres egoísta. Si priorizas tu bienestar, eres superficial. Y las personas tóxicas son expertas en activar este arquetipo distorsionado dentro de ti. La historia medieval de San Francisco de Asís nos ofrece una perspectiva fascinante. Francisco era conocido por su extrema compasión. Se quitaba la ropa para dársela a los pobres, vivía en pobreza absoluta, dedicaba cada momento a servir. Pero hay un episodio menos conocido que revela su sabiduría profunda. Un día, uno de sus seguidores, el hermano Elías, comenzó a manipular emocionalmente a la orden entera. Usaba la culpa y el arquetipo del mártir para controlar a otros monjes. Si realmente amaran a Dios, trabajarían más. Si fueran verdaderos siervos, no necesitarían descanso. Francisco observó cómo sus hermanos se consumían bajo esta manipulación disfrazada de piedad. Y entonces hizo algo radical. Expulsó al hermano Elías de la orden. Cuando otros protestaron: ¿cómo puedes rechazar a alguien que tanto sirve? Francisco respondió: el servicio que nace del ego inflado y que destruye a otros no sirve a Dios. Sirve solo a la sombra disfrazada de luz. Francisco entendió que el verdadero amor incluye límites, que la compasión genuina comienza con no permitir que otros se destruyan en nombre de virtudes falseadas. En el mundo moderno, el arquetipo del mártir disfuncional se manifiesta en todas partes. La madre que se jacta de no haber dormido en años cuidando a sus hijos, como si la autodesdestrucción fuera una medalla de honor. El empresario que presume de trabajar 100 horas semanales, glorificando el agotamiento como éxito. Y cuando tú te atreves a poner límites, cuando dices necesito un día para mí o no puedo asumir más responsabilidades, la respuesta es predecible. Yo nunca me quejaría así. Yo sí tengo compromiso. Yo sí sé lo que es sacrificarse. Reconoce este patrón. No te están criticando por falta de amor. Te están criticando porque tu autocuidado saludable expone su autodestrucción como la estrategia disfuncional que realmente es. Redefinición junguiana del sacrificio. El sacrificio auténtico es renunciar a lo menor por lo mayor. Sacrificar tu paz mental por la comodidad emocional de otros no es noble. Es autosabotaje. Pregunta de claridad. ¿Este acto de servicio me llena o me vacía? El servicio desde tu self integrado te agota físicamente, pero te llena espiritualmente. El servicio desde el ego herido simplemente te consume sin dejar nada. Hemos establecido los cimientos. Has aprendido que las personas tóxicas proyectan su sombra no integrada sobre ti. Que muchas relaciones destructivas se sostienen sobre contratos invisibles de codependencia. Que tu proceso de individuación será inevitablemente percibido como traición.
por quienes necesitan tu conformidad, y que nuestra cultura ha sacralizado peligrosamente el arquetipo del mártir disfuncional. Estos son los fundamentos: la defensa psicológica, la comprensión de los mecanismos inconscientes que operan en las dinámicas tóxicas. Pero la comprensión sin acción es filosofía estéril. Y Jung no era un pensador pasivo, era un practicante de la transformación profunda. Lo que viene ahora es el territorio de la aplicación estratégica. Las técnicas específicas para establecer límites sin justificaciones interminables. Los métodos para desactivar la manipulación emocional antes de que penetre tu psique. Las herramientas para proteger tu energía vital sin convertirte en una persona fría o cerrada. Esto no es para quienes buscan fórmulas mágicas o soluciones rápidas. Es para aquellos que están dispuestos a hacer el trabajo interno profundo que la verdadera individuación requiere. Respira hondo. La segunda parte es donde la teoría se convierte en poder aplicado. Primera táctica avanzada. Los límites más poderosos son aquellos que no requieren anuncio, justificación ni negociación. Jung entendía que el ego, tanto el tuyo como el de otros, opera a través del lenguaje y la narrativa. Cuando tú anuncias un límite con explicaciones extensas, invitas al otro ego a participar en un debate. Le das material para argumentar, manipular o distorsionar. La persona tóxica es experta en convertir tus porqués en armas contra ti. No puedo porque estoy cansado. Se convierte en, entonces descansa después de ayudarme. Necesito tiempo para mí. Se transforma en, o sea, que soy una carga para ti. El límite silencioso funciona en un nivel diferente. No es agresivo ni explicativo. Es simplemente una acción inconmovible que refleja tu verdad interna sin necesidad de validación externa. En la tradición Zen existe la historia del maestro Ryokan. Era conocido por su generosidad infinita. Compartía su comida, su refugio, su tiempo con cualquiera que lo necesitara. Pero había un monje en el monasterio, llamado Daichi, que había comenzado a abusar de esta generosidad. Daichi no venía a aprender, venía a consumir. Pedía comida constantemente, interrumpía las meditaciones de Ryokan con demandas triviales. Y cuando Ryokan sugería que Daichi debía practicar autodisciplina, Daichi respondía con manipulación emocional. Pensé que un maestro zen no juzgaba. Pensé que tu compasión era incondicional. Entonces, un día, algo cambió. Daichi llegó a la choza de Ryokan y no había nadie. Regresó al día siguiente, vacía. Durante 2 semanas, Ryokan había simplemente desaparecido. No hubo confrontación, no hubo discurso sobre límites, solo ausencia estratégica. Cuando Ryokan finalmente regresó, Daichi estaba furioso. ¿Dónde estabas? ¿Por qué me abandonaste? Ryokan simplemente respondió, no te abandoné. Estuve cuidando mi jardín interior. Había permitido que crecieran malas hierbas. Daichi nunca recibió una explicación más elaborada. Y con el tiempo, ante la serenidad inquebrantable de Ryokan, o cambiaba su comportamiento o se alejaba. El límite silencioso había hecho su trabajo. En tu vida moderna, esto se traduce directamente. El familiar que llama a medianoche con crisis manufacturadas. No necesitas un discurso sobre horarios saludables. Simplemente no contestes después de las 10, sin explicación, sin culpa. El colega que constantemente te pide que hagas su trabajo. No necesitas una reunión para establecer límites profesionales. Simplemente di no puedo y no elabores. Su incomodidad con tu no es tu responsabilidad. Las redes sociales son el campo de entrenamiento perfecto. No debes explicar por qué no respondes mensajes inmediatamente. ¿Por qué dejaste un grupo tóxico? ¿Por qué ya no comentas en cada publicación? Tu energía es tuya.
El límite es la acción, no el anuncio. Frase de poder junguiana. No puedo. 3 palabras. Punto final. Practica decirlo sin agregar por qué. La justificación es una invitación a la negociación. Ejercicio de desapego. Cuando alguien se ofenda por tu límite silencioso, observa la incomodidad que sientes sin actuar sobre ella. Respira. Deja que la otra persona procese sus emociones sin que tú las rescates. Su frustración no es una emergencia que debas resolver. Segunda táctica avanzada. A veces, el límite más amoroso es la ausencia completa, permitiendo que la persona tóxica confronte las consecuencias naturales de su comportamiento. Jung estudió profundamente la alquimia, no como ciencia primitiva, sino como metáfora del proceso de transformación psicológica. Los alquimistas hablaban de la mortificatio, la muerte necesaria que precede a la resurrección. En términos psicológicos, esto significa que algunas estructuras del ego deben morir para que emerja algo más auténtico. Cuando tú constantemente rescatas a alguien de las consecuencias de sus acciones tóxicas, estás interrumpiendo su posibilidad de mortificatio. Estás impidiendo que la realidad sea su maestra. Tu ayuda perpetua se convierte en el obstáculo para su crecimiento. La retirada estratégica no es abandono cruel, es compasión de nivel superior. Es decir, te amo lo suficiente como para permitir que la vida te enseñe lo que yo no puedo enseñarte con palabras. En la mitología nórdica, encontramos la historia de Odín y su hijo Balder. Balder era perfecto, hermoso, amado por todos, incapaz de ser herido por nada en los 9 reinos. Su madre, Frigg, había obtenido juramentos de todas las cosas de la creación para que no dañaran a Balder. Pero había un problema. Balder no estaba creciendo. Protegido de todo dolor, de toda consecuencia, permanecía eternamente inmaduro. Los otros dioses jugaban a lanzarle armas para demostrar su invulnerabilidad. Y Balder reía, inconsciente de la realidad más profunda. Loki, el tramposo, que en la psicología junguiana representa la función de la sombra que interrumpe el statu quo, descubrió que Frigg había olvidado pedirle al muérdago que no dañara a Balder. Loki elaboró una lanza de muérdago y, a través de una serie de engaños, Balder fue finalmente herido. La muerte de Balder sumió a todos en dolor. Pero también inició el Ragnarok, el fin y renacimiento de todo el cosmos. La muerte aparente era, en realidad, la transformación necesaria. Odín, el padre, tuvo que permitir este proceso. Tuvo que retirarse y dejar que el destino siguiera su curso, por doloroso que fuera. Esta es la sabiduría de la retirada estratégica. Reconocer cuándo tu protección se ha convertido en prisión. Piensa en la persona en tu vida que nunca cambia porque nunca enfrenta consecuencias reales. El adicto al drama cuyas crisis siempre resuelves. El irresponsable financiero a quien siempre prestas dinero. El emocionalmente abusivo que siempre perdonas sin que haya transformación genuina. Tu presencia constante, tu disponibilidad infinita, tu perdón automático. Todo esto se ha convertido en el escudo que les protege de crecer. No por malicia, sino por tu propia necesidad codependiente de ser necesitado. La retirada estratégica significa: te he dicho lo que necesito. Te he explicado cómo tu comportamiento me afecta. Ahora me retiro y permito que la vida sea tu espejo. Si decides cambiar, aquí estaré. Si no, mi ausencia es mi respuesta. Los 3 niveles de retirada. Nivel 1. Retirada temporal. Un día, una semana sin contacto para que ambos respiren. Nivel 2. Retirada condicional. Regreso cuando vea cambios sostenidos, no solo promesas.
Nivel 3. Retirada permanente. He aceptado que tú no cambiarás y que mi presencia solo perpetúa el patrón. Te libero y me libero. Carta junguiana de retirada. Si necesitas comunicar tu decisión, hazlo por escrito. He llegado a comprender que nuestra dinámica es insostenible para mi salud psicológica. Me retiro con amor, no con odio. Te deseo tu propio proceso de individuación, pero ya no puedo ser parte de tu estancamiento. Sin drama, sin acusaciones, solo verdad. Tercera táctica avanzada. La manipulación emocional solo funciona cuando tú participas energéticamente en el drama que el otro está creando. Jung desarrolló el concepto de participación mística. Es una fusión inconsciente donde las fronteras entre tu psique y la del otro se disuelven. En relaciones tóxicas, esta fusión es el canal a través del cual la energía se drena. La persona tóxica lanza anzuelos emocionales, culpa, victimización, ira performativa, amenazas veladas. Cada anzuelo está diseñado para provocar una reacción. Que te defiendas, que te justifiques, que te disculpes, que te involucres. El escudo de neutralidad emocional no significa frialdad. Significa desidentificación. Es observar el drama del otro sin entrar en él. Es responder desde tu centro adulto, no desde tus heridas infantiles activadas. En los textos budistas se cuenta la historia de Buda y el hombre furioso. Un brahman, enfurecido porque Buda estaba enseñando al margen de las castas tradicionales, se acercó al maestro lanzando insulto tras insulto. Lo llamó charlatán, hereje, destructor de tradiciones sagradas. Los discípulos de Buda esperaban que su maestro respondiera, defendiera sus enseñanzas, demostrara la ignorancia del brahman. Pero Buda simplemente permaneció sentado, con expresión serena, hasta que el hombre agotó su repertorio de ofensas. Entonces Buda preguntó, si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo? El brahman, confundido, respondió, pues al que lo ofreció. Buda asintió. Exactamente. Tú has venido aquí a ofrecerme ira, insultos y desprecio. Yo no los acepto. Por lo tanto, todo eso sigue siendo tuyo. Puedes llevártelo de vuelta. Esta es la maestría del escudo de neutralidad emocional. Buda no negó la realidad de los insultos. No fingió que no ocurrían. Simplemente no los incorporó a su psique. No permitió que la perturbación del otro se convirtiera en su propia perturbación. En tu día a día, esto se manifiesta constantemente. El mensaje de texto agresivo diseñado para provocar una respuesta defensiva. El comentario sarcástico en reunión familiar que busca avergonzarte públicamente. La llamada dramática que empieza con «No vas a creer lo que me hicieron». Tu programación automática es involucrarte, explicar, defender, consolar. Pero cada vez que haces eso, estás aceptando el regalo envenenado. Estás permitiendo que el estado emocional del otro dicte tu propio estado. El escudo de neutralidad te permite responder, entiendo que estás molesto, sin añadir, ¿qué puedo hacer para arreglarlo? Puedes decir, veo que eso es importante para ti, sin comprometerte a resolverlo. Reconoces sin absorber. Técnica del observador interno. Cuando sientas el anzuelo emocional, imagina que hay una parte de ti, tu self junguiano, sentado en las gradas observando la escena. Esa parte puede ver claramente. Están tratando de activar mi culpa. Interesante táctica. Esta distancia interna rompe la participación mística. Respuestas de neutralidad programadas. Puedo ver que te sientes así. Es tu perspectiva y la respeto. No tengo nada que agregar a eso. Ninguna de estas frases es fría,
pero tampoco entra en el ring del drama. Son límites verbales perfectos. Cuarta táctica avanzada y final. Tu lealtad más profunda no es hacia ninguna persona, institución o expectativa cultural. Es hacia tu propio proceso de convertirte en quien viniste a ser. Al final de su vida, Jung reflexionó que el objetivo completo de la existencia humana es lo que él llamó individuación, el proceso de integrar todos los aspectos fragmentados de tu psique hasta que emerja tu self verdadero, completo y único. Este no es un camino egoísta, es el camino más difícil que existe, porque requiere que enfrentes tu sombra, que abandones las identificaciones falsas que te dan seguridad, que te pares solo ante el abismo de tu propia autenticidad. Y aquí está la verdad que pocos tienen el coraje de aceptar. Cualquier persona, sistema o creencia que interfiera con tu individuación debe ser trascendido. No con odio, pero sin vacilación. Tu proceso de convertirte en quien realmente eres no está sujeto a votación democrática. No requiere el permiso de tu familia, la aprobación de tus amigos o el consentimiento de tu pareja. Es tu destino implacable. La vida de Carl Jung mismo es el estudio de caso definitivo. En 1913, en el apogeo de su carrera como el heredero intelectual de Sigmund Freud, Jung tomó la decisión más aterradora de su vida: romper completamente con su mentor y con el movimiento psicoanalítico entero. Freud no era solo su colega, era su figura paterna, su aliado más poderoso, el hombre que le había dado credibilidad internacional. Romper con Freud significaba ostracismo profesional, pérdida de estatus, ataques brutales de toda la comunidad psicoanalítica. Pero Jung había descubierto algo. Las teorías de Freud, aunque brillantes, eran limitadas. Reducir toda la experiencia humana al impulso sexual era traicionar la complejidad de la psique. Y continuar enseñando algo en lo que ya no creía completamente sería traicionarse a sí mismo. Entonces Jung entró en lo que llamó su confrontación con el inconsciente. Un periodo de casi psicosis voluntaria donde descendió a las profundidades de su propia psique para extraer verdades más profundas. Perdió amigos, perdió reputación, casi perdió su cordura, pero emergió con algo que cambiaría la psicología para siempre. Una comprensión completamente nueva del inconsciente, de los arquetipos, de la individuación. Si Jung hubiera priorizado la comodidad de Freud sobre su propia verdad, la psicología junguiana nunca habría existido. Tu momento junguiano llegará. Puede que ya haya llegado. Es ese momento donde sabes, en el fondo absoluto de tu ser, que debes tomar una decisión que decepcionará a personas que amas. Que debes elegir tu verdad sobre su comodidad. Puede ser dejar esa carrera prestigiosa para perseguir tu vocación real. Terminar esa relación de décadas que ya no nutre tu alma. Mudarte a una ciudad que te llama, aunque tu familia esté aquí. Establecer límites con tus propios padres, aunque te acusen de ingratitud. El mundo te ofrecerá 1000 razones para quedarte pequeño. Sé realista. Piensa en los demás. Eso es egoísta. Ya no eres tan joven. ¿Qué dirá la gente? Pero en tu lecho de muerte, no responderás ante la gente. Responderás ante tu self no realizado. Y esa es una conversación que no quieres tener. Meditación de individuación. Cierra los ojos. Imagina que estás al final de tu vida mirando hacia atrás. Pregúntale a ese anciano sabio que eres: ¿qué lamento si no lo hago ahora? Lo que te responda es tu brújula. No es tu miedo, no es tu ego. Es tu self llamándote a casa. Declaración de soberanía psicológica. Escríbela. Fírmala. Yo, tu nombre, declaro que mi individuación es sagrada.
Estableceré límites sin culpa. Me retiraré de relaciones tóxicas sin justificaciones infinitas. Honraré mi proceso único de convertirme en quien vine a ser. Y aceptaré que algunos me juzgarán, algunos me abandonarán y algunos nunca entenderán. Y estoy en paz con eso, porque la alternativa es traicionar mi propia alma. Has llegado al final de este descenso a la psicología profunda de los límites. Pero en verdad, acabas de llegar al comienzo. Porque el conocimiento sin aplicación es filosofía estéril. Jung no te ofrece fórmulas mágicas. Te ofrece algo mucho más valioso. Un mapa del territorio interior que debes recorrer. Un espejo implacable donde enfrentas no solo las sombras de otros, sino las tuyas propias. Establecer límites sin culpa no es un acto de egoísmo. Es un acto de individuación. Es honrar el hecho de que viniste a esta existencia con un propósito único y que traicionarlo por miedo al juicio ajeno es el pecado más grande que puedes cometer contra ti mismo. Las personas tóxicas en tu vida no son tus enemigos. Son tus maestros más difíciles, reflejando las partes de ti que aún no has integrado. Y cuando finalmente estableces límites claros, no los estás castigando. Los estás liberando de la fantasía de que pueden continuar creciendo a tu costa. Recuerda, tú no eres responsable de la comodidad emocional de otros adultos. No eres el terapeuta del mundo. No eres el salvador de almas perdidas que no quieren ser encontradas. Tu primera y sagrada responsabilidad es hacia tu propia individuación. Y desde ese lugar de integridad psicológica, desde ese self realizado, recién entonces tienes algo genuino que ofrecer al mundo. El camino es solitario. Jung lo sabía. Pero es el único camino que vale la pena recorrer. Ahora ve, establece esos límites. Enfrenta esa culpa manufacturada. Retírate de esos dramas tóxicos. Reclama tu energía vital. Tu self verdadero está esperando.